En el juzgado, mi hermana miró directamente a la jueza y dijo, finalmente, tu casa es mía. No me miró a mí. No tenía por qué hacerlo. Detrás de ella, mis padres comenzaron a aplaudir, aplausos de verdad, del tipo que das cuando crees que ya has ganado. Me quedé allí en silencio, con los puños cerrados, sintiendo como todos los ojos de la sala se deslizaban hacia mí. Para ellos, debía de parecer derrotada. La hija callada, la que siempre cede. Mi hermana sonrió como si el final ya estuviera escrito. Lo que nadie notó fue la expresión de la jueza. Dejó de hojear el expediente. Sus dedos se congelaron en la página. Luego, lentamente, levantó la cabeza y me miró directamente. Señorita Martínez, dijo con calma, antes de dictar sentencia en este caso, necesito preguntarle algo. Ese fue el momento en que la sonrisa de mi hermana vaciló, y la historia que creían conocer comenzó a desmoronarse. Mi nombre es Elena Martínez, y mucho antes de que pusiéramos un pie en ese juzgado, mi familia ya había decidido quién se me permitía ser. Valeria, mi hermana mayor, era la certeza en forma humana. Hablaba alto, se reía con facilidad y nunca dudaba de que merecía más que todos los demás en la habitación. Mis padres adoraban eso de ella. Lo llamaban confianza, ambición, liderazgo. Cuando Valeria entraba en un espacio, la gente se ajustaba a su alrededor. Cuando lo hacía yo, apenas se daban cuenta. En las reuniones familiares, mi padre ponía una mano orgullosa en el hombro de Valeria y decía, esta es nuestra hija Valeria. ¿Sabe lo que quiere? Luego, sus ojos se desviaban hacia mí, casi como una ocurrencia tardía. Y esta es Elena. Es responsable. Responsable, era la palabra que usaban cuando no encontraban nada más que elogiar. Aprendí pronto que alzar la voz solo empeoraba las cosas. Si Valeria me interrumpía, mi madre decía, déjala terminar, Elena. Si Valeria tomaba algo mío, mi padre se encogía de hombros. Realmente no lo necesitas, ¿verdad? Y si alguna vez protestaba, incluso suavemente, la habitación se volvía fría. ¿Por qué eres siempre tan difícil?, preguntaban. Así que dejé de discutir. Dejé de explicar. El silencio se convirtió en mi lugar más seguro. Años después, cuando mi abuela falleció, me dejó su casa en la calle de los Cedros. No era una gran finca ni una propiedad de lujo. Era una casa vieja y estrecha con suelos que crujían y un techo con goteras, pero era sólida, firme, igual que ella. Y por razones que nunca entendí del todo, confió en mí para cuidarla. Valeria se rió cuando se enteró. Ese lugar, dijo durante la cena, removiendo el vino en su copa. ¿Qué vas a hacer con él? Venderlo y volver arrastrándote con mamá y papá. Me la voy a quedar, respondí en voz baja. Mis padres intercambiaron una mirada. Eso suena como mucho para que lo manejes tú, dijo mi madre. ¿No sería más inteligente dejar que Valeria gestione algo así? Ahí estaba de nuevo. La suposición de que yo no podía, de que no debía. Renové la casa lentamente, a mi manera. Noches después del trabajo, fines de semana pasados raspando pintura, aprendiendo, corrigiendo errores. Pagué todo yo misma. Cada recibo, cada factura, cada hora de trabajo era mía. Valeria nunca me visitó. Mis padres nunca preguntaron cómo iba. Pero en el momento en que la casa estuvo terminada, en el momento en que se volvió valiosa, todo cambió. De repente, hubo preguntas, preocupaciones, discusiones familiares. Valeria me llamó una noche, con una voz dulce que me revolvió el estómago. «Sabes», dijo, «mamá y papá sienten que es injusto que tengas la casa solo para ti». Sostuve el teléfono en silencio por un segundo antes de responder. Me la dejó a mí legalmente. Ella se rió suavemente. «Ya veremos». Fue entonces cuando entendí algo importante. Para mi familia, yo no era una persona con derechos. Era un sustituto, una poseedora temporal de cosas que creían que pertenecían a otra persona. Y en sus mentes, esa persona siempre era Valeria. 2 semanas después de esa llamada, llegó un sobre grueso a mi apartamento. Sin remitente, solo mi nombre escrito a máquina pulcramente en el frente. Dentro había documentos judiciales. Recuerdo estar sentada en el borde de mi cama,
con los papeles temblando en mis manos mientras leía las palabras una y otra vez, tratando de que tuvieran sentido. Valeria Martínez contra Elena Martínez, el nombre de mi hermana impreso sobre el mío, separados por una única y brutal V. Me estaba demandando por la propiedad de la casa. Según la demanda, yo había aceptado verbalmente compartir la propiedad con ella y luego retiré mi consentimiento debido a inestabilidad emocional y estrés externo. Estaba escrito en un lenguaje tranquilo y profesional, del tipo que hace que la crueldad suene razonable. Los nombres de mis padres aparecían en la última página. Declaraciones de testigos. Firmadas, sin vacilación, sin condiciones. Eso dolió más que la propia demanda. Llamé a mi madre primero. Respondió al segundo timbre, ya a la defensiva. Elena, esto no tiene por qué ser desagradable, dijo. Tu hermana solo quiere lo que es justo. ¿Qué es justo?, pregunté en voz baja. Nunca tocó esa casa. Nunca pagó un peso. Mi padre le quitó el teléfono. Estás siendo egoísta, dijo rotundamente. Valeria tiene una familia. Necesita seguridad. Tú estás sola. ¿Sola? Como si eso me descalificara para ser propietaria. Yo me gané esa casa, respondí. La abuela me la dejó a mí. Ella no sabía lo que hacía, espetó. Y, sinceramente, tú tampoco. La llamada terminó ahí. La fecha del juicio llegó rápidamente, más rápido de lo que esperaba, como si todos los involucrados estuvieran ansiosos por terminar de una vez, por formalizar algo que ya habían decidido que era inevitable. La mañana de la audiencia, entré sola al juzgado. Valeria ya estaba allí, perfectamente vestida, sentada entre nuestros padres como una reina entre guardias leales. Sonrió cuando me vio, no una sonrisa cálida, sino una afilada. No te preocupes, susurró mientras pasaba. Esto será rápido. Me senté sola en la mesa de la acusada. Sin familia detrás de mí, sin manos en mis hombros, solo un banco vacío y la silenciosa comprensión de que ya no era alguien con quien intentaban razonar. Era alguien a quien intentaban quitarle algo. Cuando la jueza entró y la sala se puso de pie, mi corazón martilleaba contra mis costillas. Me dije a mí misma que respirara, que mantuviera la calma, que escuchara. El abogado de Valeria se levantó primero. Y con cada palabra que pronunció, me di cuenta de que esto ya no era solo sobre la casa. No intentaban compartirla. Intentaban demostrar que yo no la merecía en absoluto. El abogado de Valeria habló con la confianza de alguien que creía que el final estaba garantizado. No me atacó directamente al principio, eso habría sido demasiado obvio. En cambio, construyó una versión de mi pieza por pieza. Palabras tranquilas, tono preocupado, pausas compasivas. La señorita Elena Martínez, comenzó, ha enfrentado un estrés emocional significativo en los últimos años. Mantuve la mirada al frente. Habló de mis largas horas de trabajo, de cómo renové la casa sola, de cómo elegí no involucrar a mi familia en decisiones importantes. Presentó el aislamiento como inestabilidad. En ocasiones, continuó, la señorita Martínez ha expresado sentirse abrumada, confundida, insegura sobre el futuro. Valeria asintió lentamente, como si cada palabra confirmara algo trágico que siempre había sabido. Mis padres observaban en silencio. Luego vino la frase que me revolvió el estómago. Nuestra posición es que, durante este periodo, la señorita Martínez aceptó verbalmente compartir la propiedad de la casa de la calle de los Cedros con su hermana, Valeria Martínez. Una promesa que luego retiró. Una promesa. Esa palabra resonó en mi cabeza. Se supone que las promesas son mutuas. Presenciadas. Recordadas. Yo nunca había hecho una. Pero el abogado aún no necesitaba pruebas. Solo necesitaba sembrar la duda. Se volvió hacia la jueza. Esto no es un caso de codicia, su señoría. Es un caso de preocupación. Preocupación de que la señorita Martínez, debido a la tensión emocional, ya no sea capaz de administrar tal activo por sí sola. Capaz. Podía sentir el peso de esa palabra asentarse sobre la sala. Una mujer sentada en silencio, acusada de ser incapaz. Mientras todos esperaban a ver si se quebraría, Valeria finalmente habló. Se puso de pie y se enfrentó a la jueza,
con la voz suave pero firme. Amo a mi hermana, dijo. Por eso estoy aquí. Siempre ha sido frágil. Solo quiero protegerla de cometer un error. ¿Protegerla? Casi me río. En lugar de eso, permanecí en silencio. Valeria me miró, con los ojos afilados. Elena se abruma fácilmente. Entra en pánico. Duda de sí misma. Incluso me dijo una vez que no sabía si podría hacerse cargo de la casa. Esa parte era cierta. Lo había dicho una noche, agotada, de pie en la cocina de una casa a medio renovar, con pintura en las manos y polvo en el pelo. Pero lo que había querido decir era hacerme cargo de todo sola. Lo que Valeria escuchó fue una oportunidad. El abogado se inclinó. Y fue entonces cuando usted se ofreció a ayudar. Valeria asintió. Me ofrecí a compartir la responsabilidad, a quitarle un poco de presión. Mi madre se removió en su asiento. Siempre ha sido la sensible, añadió de repente. Elena se toma las cosas muy a pecho. La jueza levantó la vista. Señora Martínez, dijo con calma. Tendrá la oportunidad de hablar más tarde. Mi madre guardó silencio. La sala se sentía más pequeña, más cálida, como si el propio aire estuviera presionando. Cada instinto en mí gritaba que me defendiera, que explicara, que corrigiera cada frase retorcida. Pero no lo hice, porque entonces entendí algo. No me estaban hablando a mí. Estaban hablando de mí. Y la historia que contaban no estaba destinada a mis oídos. Estaba destinada a la jueza. Valeria volvió a sentarse, su papel interpretado a la perfección. Hermana preocupada, hija responsable, protectora. Se inclinó hacia mí y susurró tan bajo que nadie más pudo oír, ¿ves? Deberías haberme dejado manejarlo a mí. La miré a los ojos por primera vez desde que comenzó la audiencia. Y en ese momento, me di cuenta de que no se trataba de si perdería la casa. Se trataba de si dejaría que ellos decidieran quién era yo. Así que permanecí en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba esperando el momento adecuado para hablar. La sala cayó en un breve e incómodo silencio, del tipo que hace que la gente se mueva en sus asientos, del tipo que se siente más pesado que los gritos. La jueza bajó la mirada a los documentos que tenía delante. Los hojeó lentamente, una página a la vez, como si ya no estuviera escuchando la historia que se contaba en voz alta, sino algo subyacente. El abogado de Valeria se enderezó, confiado. Mis padres permanecieron quietos, con las manos entrelazadas y las expresiones fijas. Mantuve la vista al frente. Entonces la jueza dejó de pasar las páginas. Su dedo se detuvo en un único párrafo. Frunció el ceño. Levantó la vista. No hacia Valeria, ni hacia su abogado, ni hacia mis padres. Hacia mí. Señorita Martínez, dijo de manera uniforme. Ha estado muy callada. Todas las cabezas en la sala se giraron. Valeria sonrió débilmente, como si este fuera el momento que había estado esperando, el momento en que yo tropezaría, divagaría, demostraría todo lo que acababan de decir sobre mí. La jueza continuó, antes de considerar las afirmaciones de la demandante, necesito claridad. Sostuvo un documento. Este supuesto acuerdo de compartir la propiedad, ¿cuándo se hizo exactamente? El abogado de Valeria respondió rápidamente. Hace aproximadamente un año, su señoría, durante una conversación privada entre las hermanas. La jueza asintió y luego se volvió hacia mí. Señorita Martínez, preguntó, ¿recuerda usted esa conversación? Tomé aliento. Sí, dije. La sonrisa de Valeria se ensanchó. La jueza inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y recuerda haber aceptado transferir la propiedad de su inmueble? No, respondí. La palabra sonó limpia. Firme, sin vacilación. La sonrisa de Valeria vaciló solo por un segundo. La jueza no reaccionó de inmediato. Simplemente tomó una nota. Mencionó sentirse abrumada en ese momento, continuó la jueza. ¿Puede explicar qué quiso decir con eso? Elegí mis palabras con cuidado. Estaba abrumada por la renovación, dije. Por trabajar a tiempo completo mientras restauraba una casa vieja sola. Estaba cansada, no confundida.
Valeria se movió junto a nuestros padres. La jueza volvió a mirar el documento. Y sin embargo, este acuerdo establece que usted estaba plenamente informada y actuando con claridad. Golpeó la página ligeramente. Señorita Martínez, le dijo a Valeria, usted afirma que su hermana le pidió compartir la propiedad. ¿Por qué no se menciona ninguna contribución financiera compartida? Valeria abrió la boca y luego la cerró. Su abogado intervino. El acuerdo se basó en la confianza, su señoría. Un entendimiento familiar. Los ojos de la jueza se entrecerraron ligeramente. La confianza, repitió, rara vez se documenta con tanto detalle. Pasó a otra página. Y una cosa más, añadió, su voz tranquila pero ahora más aguda. La señorita Elena Martínez ha presentado registros de impuestos, permisos de renovación y pólizas de seguro que la nombran como la única parte responsable. Todos fechados después de este supuesto acuerdo. La pierna de Valeria comenzó a temblar. La jueza se reclinó en su silla. En este punto, dijo lentamente, tengo preguntas sobre la credibilidad de la afirmación, no de la acusada. La sala cambió. No fue ruidoso. No fue dramático. Pero algo se movió, como una tabla del suelo que se agrieta bajo demasiado peso. Valeria me miró, su confianza visiblemente disminuida. Por primera vez desde que comenzó el caso, no parecía victoriosa. Parecía insegura. Y entonces me di cuenta de algo. De pie allí, bajo la mirada firme de la jueza, mi silencio no me había debilitado. Los había obligado a hablar primero y, al hacerlo, a revelar mucho más de lo que pretendían. Fue entonces cuando mi abogado, el licenciado Daniel Ramírez, finalmente se levantó. No había interrumpido ni una sola vez. Ni cuando mi hermana se pintó como mi protectora. Ni cuando mis padres asintieron silenciosamente a su versión de mí. Esperó hasta que la sala se inclinó en la dirección de Valeria, hasta que todos asumieron que el resultado ya se inclinaba a su favor. Entonces habló. Su señoría, dijo Daniel con calma, con el permiso del tribunal, me gustaría abordar el llamado acuerdo. El abogado de Valeria asintió, despreocupado. Daniel se acercó al estrado con una carpeta delgada, no gruesa, no dramática, simplemente precisa. Este documento, continuó, es la base de toda la reclamación de la demandante. Sin él, no hay caso. Colocó el acuerdo sobre la mesa. La jueza lo estudió de nuevo, esta vez con más cuidado. Daniel continuó. Solicitamos una revisión independiente de este documento. No porque disfrutemos del dramatismo, sino porque algo en él no cuadraba con el resto del expediente. Valeria se cruzó de brazos. Mis padres se inclinaron hacia adelante. Daniel se giró ligeramente, dirigiéndose al tribunal, pero sus palabras eran para todos. Primero, la inconsistencia financiera. El acuerdo reclama la propiedad compartida, pero no contiene ninguna disposición para costos compartidos, ni gastos de renovación, ni responsabilidad fiscal, ni obligaciones de mantenimiento. Hizo una pausa. Segundo, el momento. Entregó a la jueza otro documento. Este acuerdo está fechado en marzo del año pasado. Sin embargo, la tinta utilizada para firmarlo no existía en el mercado hasta 6 meses después. Un murmullo recorrió la sala. Valeria levantó la cabeza bruscamente. Eso es ridículo. Daniel no la miró. Su señoría, dijo de manera uniforme, presentamos el papel y la tinta para un análisis forense. El informe está incluido en su paquete. La jueza leyó en silencio. Pasaron segundos. Se sintieron más largos que cualquier cosa que hubiera soportado. Finalmente, levantó la vista. Señorita Martínez, dijo, dirigiéndose a Valeria, ¿sabía usted que este documento fue examinado por expertos? Valeria tragó saliva. Yo. No veo por qué eso importa. El tono de la jueza se mantuvo neutral. Importa porque el informe indica que la firma no coincide con la caligrafía de la señorita Elena Martínez con un alto grado de certeza. La sala quedó en completo silencio. La mano de mi madre voló a su boca. Valeria se volvió bruscamente hacia su abogado. Dijiste que esto no sería un problema. Él no dijo nada. Daniel continuó,
su voz firme pero inequívocamente resuelta. Hay más. Sacó otro juego de documentos. Registros telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos. Valeria negó con la cabeza. Esto es acoso. Daniel finalmente la miró. No, dijo en voz baja. Esto es contexto. Se volvió hacia la jueza. Estos registros muestran mensajes repetidos de la señorita Valeria Martínez a mi clienta después de que se completara la renovación. No antes, después. Leyó en voz alta un mensaje: ahora que la casa vale algo, deberíamos hablar. El rostro de Valeria perdió todo color. Siguió otro mensaje: mamá y papá están de acuerdo en que esto no debería ser todo tuyo. La jueza exhaló lentamente. Y finalmente, dijo Daniel, está esto. Entregó una última página. Un mensaje de voz grabado dejado por la demandante. Valeria se levantó abruptamente. Eso es privado. La jueza levantó la mano. Siéntese. Valeria se quedó helada y luego se hundió de nuevo en su silla. La grabación sonó suavemente a través de los altavoces de la sala. La voz de Valeria llenó el espacio, impaciente, irritada, inconfundiblemente real. Elena, deja de fingir que esto es solo tuyo. Ni siquiera tendrías esta casa si la abuela hubiera sido más lista. Sé inteligente y firma antes de que esto se ponga feo. El silencio posterior fue absoluto. Sin susurros, sin movimientos, esta vez sin aplausos. Mi padre miraba al frente como si la pared que tenía delante pudiera abrirse y tragárselo entero. Los ojos de mi madre estaban vidriosos, desenfocados. La jueza apagó la grabación. Juntó las manos. Lo que preocupa a este tribunal, dijo lentamente, no es un desacuerdo entre hermanas. Miró directamente a Valeria. Es el patrón de presión, el momento de las reclamaciones y el aparente intento de transferir la propiedad por medios que podrían no ser legales. Valeria abrió la boca. La jueza levantó un dedo. No he terminado. Valeria la cerró. La jueza se volvió hacia mí. Señorita Elena Martínez, dijo, usted permaneció en silencio mientras otros la describían como incapaz. ¿Por qué? La pregunta me tomó por sorpresa. Respondí con honestidad. Porque he pasado la mayor parte de mi vida escuchando quién soy, dije. Y quería que el tribunal escuchara quién decían ellos que era yo antes de escuchar la verdad. La jueza asintió una vez. Algo en su expresión cambió. No simpatía, no ira, sino reconocimiento. Daniel volvió a su asiento. Valeria ya no parecía confiada. Parecía expuesta. Y por primera vez desde que comenzó este caso, me di cuenta de algo poderoso. No perdieron el control porque yo luché más duro. Perdieron el control porque la verdad no necesitaba mi voz para sobrevivir. Solo necesitaba tiempo. La jueza se reclinó en su silla, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en mi hermana. Señorita Valeria Martínez, dijo con calma, antes de emitir un fallo, hay un asunto que necesito abordar. Valeria se enderezó, forzando una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Por supuesto, su señoría. La jueza no se la devolvió. A lo largo de esta audiencia, continuó, su argumento legal se ha basado en gran medida en retratar a la acusada como emocionalmente inestable e incapaz de administrar una propiedad. Sin embargo, la evidencia presentada hoy sugiere algo muy diferente. Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. Sugiere preparación, consistencia y contención. La mandíbula de Valeria se tensó. La jueza se volvió hacia mí de nuevo. Señorita Elena Martínez, dijo, voy a hacerle una última pregunta y quiero que la responda con sus propias palabras. Me puse de pie. Sentía las piernas firmes debajo de mí, no porque no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no importaba. Sí, su señoría. ¿Por qué? Preguntó la jueza, nunca involucró a su familia en la renovación, las finanzas o la gestión de esta casa. Tomé aliento. Y esta vez, no me contuve. Porque cada vez que lo hice, dije, con la voz clara, me dijeron que no podía manejarlo. Valeria negó con la cabeza. Eso no es verdad. No la miré. Cuando compré mi primer lote de materiales, continué,
Mi hermana se rió y dijo que estaba malgastando el dinero. Cuando trabajaba hasta tarde por la noche para pagar las reparaciones, mis padres decían que estaba siendo dramática. Cuando decía que estaba cansada, me llamaban frágil. No puedo creer esto, susurró mi madre. La miré a los ojos por primera vez ese día. Nunca preguntaste cómo estaba, dije en voz baja. Solo preguntaste cuándo estaría terminada la casa. La sala se sentía pesada, cargada. Valeria se levantó abruptamente. Esto es manipulación emocional. Está retorciendo las cosas para parecer una víctima. Me volví hacia ella entonces. No, dije. Estás enojada porque no fracasé. Una onda recorrió la sala. Valeria se rió bruscamente. ¿Crees que esto se trata de fracaso? Ni siquiera tendrías esa casa si la abuela no hubiera cometido un error. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, feas e innegables. La expresión de la jueza se endureció. Señorita Martínez, le dijo a Valeria, se dirigirá al tribunal con respeto. Valeria abrió la boca de nuevo, pero esta vez, mi padre se levantó. Elena, dijo, con la voz tensa. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás destrozando a la familia? Lo miré. Lo miré de verdad. El hombre que me había enseñado a callar, a ser complaciente, a hacerme a un lado. No estoy destrozando nada, respondí. Simplemente ya no soy yo la que lo mantiene unido. La jueza asintió lentamente. Esa, dijo, es una distinción crucial. Se volvió hacia los abogados. He escuchado suficiente. La confianza de Valeria finalmente se derrumbó. Espere, dijo rápidamente. Si Elena se queda con la casa, al menos ordene una supervisión compartida para su propia protección. La jueza no dudó. No hay base legal para esa solicitud, dijo. Y, francamente, después de lo que he escuchado, sería inapropiado. El rostro de Valeria se sonrojó. Está cometiendo un error. La voz de la jueza se enfrió. No, estoy corrigiendo uno. Cogió su pluma. Al revisar la evidencia, este tribunal concluye que la demandante no ha logrado establecer ninguna reclamación legítima sobre la propiedad de la calle de los Cedros. Además, la presentación de un documento que parece haber sido alterado plantea serias preocupaciones. A Valeria se le cortó la respiración. Por lo tanto, el tribunal dictamina, continuó la jueza, que la plena propiedad del inmueble permanece con la acusada, la señorita Elena Martínez. No me moví. No sonreí. Simplemente me quedé allí, absorbiendo el peso de las palabras. Y una cosa más, añadió la jueza. Valeria levantó la vista bruscamente. Cualquier intento futuro de acosar, coaccionar o tergiversar la propiedad de este inmueble puede resultar en consecuencias legales adicionales. Silencio. Mis padres se quedaron helados. Valeria se hundió de nuevo en su silla, mirando al frente como si la habitación se hubiera inclinado. La jueza se volvió hacia mí por última vez. Señorita Martínez, dijo, su tono ahora más suave, mostró una compostura notable bajo presión. Este tribunal reconoce no solo su derecho legal, sino también su demostrada responsabilidad. Asentí. Gracias, su señoría. Cuando el mazo golpeó, algo dentro de mí finalmente se aflojó. No triunfó. Liberación. Recogí mi bolso y me alejé de la mesa. Valeria no me miró. Mis padres no me siguieron, y por primera vez en mi vida, no esperé a que lo hicieran. La sala se vació más rápido de lo que esperaba. Las sillas rasparon suavemente contra el suelo. Se recogieron papeles. Las conversaciones se reanudaron en voces bajas y cuidadosas, como si todos tuvieran miedo de perturbar lo que acababa de romperse. Algunas personas me miraron al pasar, no con lástima, no con juicio, sino con algo más cercano a la comprensión. Valeria permaneció sentada. Sus hombros estaban rígidos, sus manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto pálidos. La hermana que había entrado sonriendo ahora parecía más pequeña, contenida por el mismo espacio que una vez había intentado controlar. Mis padres dudaron cerca del pasillo. Mi madre dio un paso hacia mí y luego se detuvo. Elena, dijo en voz baja,
como si estuviéramos solas, no pensamos que llegaría tan lejos. La miré. Ese es el problema, respondí. Nunca lo pensaron. Mi padre se aclaró la garganta. Tienes que entender, dijo, evitando mi mirada. Valeria solo intentaba proteger a la familia. Negué con la cabeza. No, intentaba proteger su posición. Valeria finalmente se levantó. Así que eso es todo, espetó, su voz aguda de nuevo, desesperada por recuperar terreno. Tú ganas y nosotros somos los villanos. No respondí de inmediato. Luego dije, esto nunca se trató de ganar. Ella se burló. Claro que sí. La miré a los ojos, con firmeza. Se trataba de ser escuchada. Ella rió una vez, con amargura. Podrías haber hablado con nosotros. Lo intenté, dije. Simplemente no escucharon. Las palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba. Valeria fue la primera en apartar la mirada. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Te criamos mejor que esto. Sentí que algo se apretaba en mi pecho y luego se aflojaba. Me criaron para que me callara, dije. Hoy, elegí no hacerlo. Nadie me detuvo mientras caminaba hacia las puertas. Afuera, el aire se sentía diferente, más fresco, más ligero. Los escalones del juzgado se extendían frente a mí, sólidos, ordinarios y reales. Me quedé allí un momento, dejando que el ruido de la ciudad me envolviera. Mi abogado me alcanzó y me entregó una carpeta. Lo hiciste bien ahí dentro, dijo. No todo el mundo puede mantener la compostura bajo ese tipo de presión. Gracias, respondí. Por creerme. Él sonrió. La evidencia habló por sí sola. Tú solo le diste espacio. Mientras se alejaba, me di cuenta de algo importante. No estaba dejando atrás a una familia que me amaba y falló. Estaba dejando atrás una versión de mí misma que creía que el amor significaba resistencia. Descendí los escalones lentamente, deliberadamente. La casa en la calle de los Cedros seguía siendo mía, pero más que eso, también lo era mi futuro. Y esta vez, no volvía caminando al silencio. Fui a la casa en la calle de los Cedros esa noche. El sol ya estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el porche que había reparado con mis propias manos. El lugar se veía igual que siempre, tranquilo, modesto, sólido. Pero de pie allí después del fallo, se sentía diferente, como si finalmente perteneciera a la persona que había luchado por él. No solo legalmente, sino emocionalmente. Abrí la puerta y entré. Por un largo momento, no encendí las luces. Simplemente me quedé allí, escuchando el crujido familiar de las tablas del suelo, el suave zumbido del refrigerador, el silencio constante que una vez había confundido con soledad. Esta casa nunca me había juzgado. Nunca me había dicho que era demasiado o no lo suficiente. Simplemente había permanecido, esperando a que la reclamara por completo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de mi madre. Tenemos que hablar. Miré la pantalla y luego coloqué el teléfono boca abajo sobre el mostrador. No esta noche. Algunas conversaciones requieren distancia antes de poder ser honestas, y otras no necesitan ocurrir en absoluto. Me senté en la mesa de la cocina y dejé que el día se repitiera en mi mente, la certeza de Valeria resquebrajándose, el silencioso shock de mis padres, la voz firme de la jueza cortando años de duda con un solo fallo. Durante tanto tiempo, había imaginado la justicia como algo ruidoso, confrontacional, final. Pero lo que sentía ahora no era triunfo. Era claridad. Entendí algo que no había entendido antes. Defenderme no me hacía cruel. No me hacía desagradecida. No me hacía una mala hija o una peor hermana. Me hacía una adulta. Durante años, había creído que mantener la paz era mi responsabilidad, que si me mantenía callada, pequeña, complaciente, las cosas eventualmente se solucionarían por sí solas. Nunca lo hacen. La paz que requiere tu silencio no es paz. Es anulación. El tribunal me dio protección legal. Eso importaba. Estableció límites que se podían hacer cumplir, consecuencias que no se podían ignorar.
Pero la verdadera protección provino de algo más silencioso, el momento en que dejé de aceptar una versión de mí misma escrita por personas que se beneficiaban de mi duda. Caminé por la casa, habitación por habitación, tocando las paredes que había pintado, los accesorios que había instalado, los pequeños detalles que nadie más había notado. Cada uno llevaba un recuerdo de persistencia, de aprendizaje, de elegir continuar, incluso cuando nadie miraba. Cuando llegué al dormitorio, abrí la ventana y dejé entrar el aire de la tarde. Pensé en el futuro, no en términos dramáticos, no como un discurso de victoria, sino como algo estable y abierto. Podía alquilar la casa, o seguir viviendo en ella, o algún día venderla y empezar algo nuevo. Por primera vez, esas elecciones se sentían como mías. Puede que mi hermana nunca admita lo que intentó hacer. Puede que mis padres nunca entiendan del todo por qué me perdieron antes de perder el caso. Pero eso ya no es algo que yo deba resolver. Apagué las luces y subí las escaleras, llevando conmigo algo mucho más valioso que una casa, mi voz, mis límites y la certeza de que no tengo que estar en silencio para pertenecer a ningún lugar. Especialmente en mi propia vida. Ahí es donde mi historia realmente comienza.